Hoy 7 de noviembre del 2025, en este espacio Conversando con el Gocho, y ¿dónde nos vemos parados los venezolanos esta semana? Por un lado, observamos que en la celebración del día 5 de noviembre, a un año del gran triunfo electoral y el retorno del Jedi, luego de que el señor Donald John Trump lograra un triunfo contra todo pronóstico, porque la maquinaria de trampa y de abuso de poder por parte de los demócratas hizo todo lo posible, pero quizás la visión de un equipo que le metió más talento y más corazón pudo salvar su país. Y eso es lo que celebraba en el Casella Center de Miami el catire Trump, enfrente de la crema innata de los billetes que se están sumando alrededor del sur del estado de la Florida, que es el nuevo gran polo de inversión en los Estados Unidos, básicamente por la cantidad de libertad, bajo de impuestos, extraordinario clima, pero sobre todo en un territorio donde hay seguridad, porque si algo está claro es que los cuerpos policiales del estado de la Florida, desde la patrulla de carreteras que es federal, que es estatal, hasta el último cuartel de policía en cualquier ciudad del estado de la Florida, no le comen carreta, y el que se come la luz le entran con todo, y el que se bate un champú lo cogen a tiros. Eso es lo que es el gran atractivo de la Florida para una buena porción de inversionistas que se dieron cita en el Casella Center. También lo interesante es que la señora Machado fue invitada por el anfitrión del evento, el señor Francis Suárez, a dar su opinión. Allí le hicieron unas preguntas, respondió de una forma idónea, de acuerdo a lo que aspiramos los venezolanos que queremos cambio, pero lo más importante es que en un evento para la celebración del primer aniversario del triunfo del catire, que hayan invitado a la señora Machado es mucho aliciente, porque lo único que indica es que por re o por fa el cambio de juego en Venezuela se acerca. ¿Y por qué se acerca? Bueno, porque es muy sencillo. Hay un potencial de inversión. Segundo, hay un potencial de que buena parte de los más de 600,000 ciudadanos venezolanos que hoy en Estados Unidos tienen una condición migratoria en el aire tengan una posibilidad cierta de poder retornar a su hogar. Pero también, por otro lado, ¿qué es lo que se observa? Que el futuro de lo que está planteando el señor Trump con las diferentes inversiones que está recibiendo indica que uno de los grandes problemas que tiene hoy es el alto costo de los alimentos y de la energía, porque por re o por fa, a pesar del gran esfuerzo, se le han bajado una porción importante de los alimentos y la energía, pero todavía está alta en comparación a los ingresos de los ciudadanos. Y por eso es imperativo aumentar la oferta de energía. Y cuando hablamos de aumentar la oferta de energía, es que no solo son las inversiones que tienen previsto los americanos para explotar más petróleo en Alaska y en toda la zona de esquistos de Texas, Oklahoma, Wyoming y Dakota del Sur, pero es que además en el caso venezolano hay una enorme posibilidad de suministrar más crudo al torrente del consumo americano, porque todo lo que pueda ofertarse en el mercado americano ayuda a bajar el costo de la gasolina, que es lo que paga cada quien: gasolina, lubricantes y gasoil. Pero otra de las razones por las cuales Venezuela es un enorme potencial para el futuro
que es inteligencia artificial y criptomonedas, es por la oferta de energía barata que puede tener Venezuela para todo el concepto de la inteligencia artificial. Me explico. Hoy en día, para poder consumir inteligencia artificial, se requieren muchísimos bancos de computadoras y esos bancos de computadoras consumen una cantidad de energía brutal para poder hacer sus cálculos. Pero más allá del consumo de energía de las máquinas, hay otro enorme consumo de energía para el enfriamiento, porque estas máquinas producen un calor que es una berraquera, y para que se mantengan funcionando conectadas necesitan muchísima energía para enfriar. Y ahí es donde entra en juego la oferta venezolana, por varias razones. Primero, porque en Venezuela hay instalado in situ unas enormes presas que tienen una capacidad enorme para producir muchísimos megavatios de energía y que a distancias, si se quiere, cortas, se pueden instalar tremendos bancos de servidores para el procesamiento de criptomonedas y procesamiento de inteligencia artificial. Y eso, con la generación hidroeléctrica venezolana, tendría un costo bajo y por eso sería lo atractivo de montar los bancos para inteligencia artificial en Venezuela. Y es por eso que hay una necesidad imperiosa, porque toda la inversión en inteligencia artificial que está prevista en los Estados Unidos en los próximos años significa que los americanos tendrían que más que duplicar la actual oferta eléctrica y, sinceramente, a pesar de que tienen la plata, no van a tener el tiempo de crecer. Y ahí es donde está el potencial de lo que puede significar Venezuela a futuro, insisto, en inteligencia artificial y en criptomonedas. Por eso es que el caso venezolano es tan atractivo. Pero para que eso se transforme en una realidad, se necesitan certezas por parte de aquellos individuos que van a dirigir el juego una vez que recojan a esta manga de maleantes. Y esas certezas pasan por las ofertas claras de definir la propiedad, por definir la materia fiscal, hay que definir la materia laboral, hay que definir la política monetaria, pero sobre todo hay que definir el tema de seguridad y defensa, porque esos 4 factores son quizás de lo más importante que van a revisar los actuarios y el personal de las consultorías jurídicas de las grandes corporaciones para recomendar invertir en un sitio. Y a pesar de que tenemos potencial, hay una cantidad de déficit que tienen que ser cubiertos. Y en nuestro segmento anterior, entonces, hablábamos de que cuáles son las ofertas con prioridades a desarrollar en el nuevo gobierno o si verdaderamente queremos inversión. ¿Por qué? Porque una cosa es confiar en el argumento de que el país se va a seguir endeudando para seguir creyendo que se va a generar un aumento en la economía con gasto corriente, pero resulta que eso es una deuda que a la larga hay que pagarla. Y eso no crea sino mayor dependencia. De manera que si queremos inversión en el país, la única forma de promover inversiones no es otra cosa que evaluar el librito de jugadas que está desarrollando el señor Javier Milei en la Argentina, que pasa por desregular el país, poner seriedad en el endeudamiento y acabar con la generación de dinero inorgánico, atacar las causas de la inflación y hacer todo lo posible por controlar la inflación, que fíjese que este año ya el dólar libre de la calle está por encima de 310 bolívares
y todo pinta que va para peor. La inflación este año está prevista por encima del 200%, a pesar de que algunos imbéciles de Fede Cámaras y de esos econopiratas graduados de la Universidad del Parche en el Ojo, que es la Facultad de Economía, tanto de Mérida como de la UCB, que son todos una manga de estatistas, que en su vida han generado un empleo, que no saben lo que es pagar nómina, que no saben lo que es pagar impuestos, pero pretenden enseñaros la clase por un librito balurdo que escribiera cualquier pirata de la sabana de esas facultades de finanzas y economías de las universidades venezolanas, que solamente se aprendieron quizás la tapa del libro y el epílogo, pero no entendieron, no hicieron los ejercicios y les regalaron 10 porque eran camaradas o eran compañeritos de partido. Entonces, para poder definir la realidad de lo que quiere el país, necesitamos que los equipos que van a ofertar el país no es solo, como dicen los americanos, smoke and mirrors, que sean puro humo y espejitos. No, Venezuela tiene que vender certezas, pero es que tenemos mucha certeza que ofrecer porque hay una porción importante de edificaciones de las inversiones primarias que ya están desarrolladas. Lo que hay que hacer es mantenimiento o instalar equipos de tecnologías más avanzadas con mayor eficiencia, pero eso no puede estar en manos del gobierno. Eso tiene que ser vendido a corporaciones que tengan la tecnología y que deseen invertir en el país y que deseen ganar mucha plata. Pero eso sí, hay que ponerle aliciente para que en esas inversiones pueda participar el ahorro nacional, porque hay mucho dinero de venezolanos que está en el camino, pero también cuando usted procede a privatizar esas compañías, hay muchísimas acciones que están en manos del Estado, del gobierno, y esas acciones deberían pagársele a tantos ciudadanos a los cuales el país le ha quemado el queso. Y en ese momento usted está haciendo justicia social, pero además está asegurándose que los ciudadanos sean socios de los que van a invertir en desarrollar esos negocios aguas abajo. Esos son los retos que nos tenemos que plantear en una Venezuela donde el mundo apunta es que los que creen en el libre mercado, en la inversión, en el talento de los mejores, y que el talento de los mejores pasa a competir contra el resto y las mejores ideas pagarán. Y entonces vemos que ayer aparece una noticia bien peculiar, y es que la corporación Tesla aprueba en su junta de accionistas y con votación de los accionistas que se le dé un paquete de compensación al señor Elon Musk por $1 trillón si se cumplen algunos objetivos que tiene que llegar a cumplir la empresa. Es decir, que para que este señor le den $1 trillón significa que la capitalización bursátil de Tesla a la vuelta de 10 años tiene que superar los $10 trillones. Que la corporación Tesla de aquí a 10 años tiene que haber vendido por lo menos 20 millones de carros eléctricos. Ojo, al día de hoy está cerca de 5 desde que están operando. Pero también dentro de esos objetivos está previsto la sucesión de quién será la persona que va a escoger Elon Musk para que sea el sucesor. Porque el problema es que las corporaciones, para que perduren en el tiempo, tienes que escoger la sucesión, y no necesariamente porque tengas un balurdo comunista gritón como acaban de hacer en Nueva York, que escogieron a una rata de comunista musulmán de paso ugandés para destrozarles la vida. Pero de eso hablaremos un poco más adelante. Pero ¿qué es lo interesante de la decisión que tomó Tesla? Que no es Tesla per se, sino que quiénes son los mayores propietarios de Tesla.
hay un fondo de inversión que se llama el CalPERS, que es el fondo de pensionados de empleados públicos del estado de California, que es una de las corporaciones más ricas del mundo. Bueno, esos fueron de los que fueron a votar, si le apoyan el paquete al hombre. Entonces la gente ve que a Elon le van a dar 1 trillón. No, imbécil. Lo que tienes que ver que cuando Elon se va a ganar 1 trillón es porque los demás carajos se embolsillaron más de 10 trillones de dólares. Eso es lo que la gente le señala en la luna y se quedan viendo el dedo, pero no terminan de entender que eso es el capitalismo, que eso es el libre mercado. Otra de las corporaciones que tenía algo que decir era Vanguard. Otra de las corporaciones que tenía algo que decir era BlackRock, que son de los grandes propietarios de Tesla. Esos fueron los que le aprobaron a Elon Musk el paquete accionario. Y es que usted cree que en esas corporaciones hay pendejos como en la Reserva Federal. No, ahí hay un poco el INSEE que tienen que rendir cuentas por los dineros privados de sus inversionistas y esos no se pueden pelar. A diferencia de lo que estamos viendo en Nueva York y en Washington, donde el Banco Central Americano, que es el Banco de la Reserva Federal, cada día sigue dando tumbo, patá y coñazo y equivocándose, porque están dirigidos por unos piratas de la sabana, porque todo el mundo habla de la Fed como si fuera algo así como el templo de Odín, el papá de Thor y de Loki. Y resulta que la Reserva Federal dejó hace mucho tiempo de ser un conciliábulo de sabios para pasar a ser un conciliábulo de burócratas, de piratas de la sabana, pero sobre todo una manada de mediocres que no son empresarios, no son billonarios, no han generado empleos y lo que están es para levantar la mano de lo que digan sus amos. Ahora, ¿quiénes son los amos? Y decíamos en nuestro espacio anterior que mientras corporaciones que sacan la cuenta como en Tesla y dan una importante oferta de bonificación por entregar resultados al señor Elon Musk, entonces observamos que la economía americana la tienen trancada los enemigos de su propia nación porque solamente están siguiendo la línea de unos resentidos sociales, ladrones, comunistas, pero sobre todo unas ratas que solamente buscan el poder por el poder en sí para complacer a no sé quién. Y dentro de los villanos que están actuando en contra del progreso de los Estados Unidos y en el fondo el progreso de la civilización occidental son las ratas que dirigen la Reserva Federal por parte de un abogado burócrata que se llama Jerome Powell, que más allá de ser un sujeto que propuso Steven Mnuchin, pero salió con las patas tuertas porque en el fondo el tipo lo que está es entregado al pantano de los burócratas de los demócratas en Washington, pero sobre todo, ¿qué hace Trump para yo trancarlo y por allí me voy? Eso es infame, porque no se le ve claridad, insisto, para usted poder conseguir quiénes son los miembros de la Reserva Federal, ahí lo único que hay es una competencia de diversidad, es decir, bichos de diferente sexo y de diferente color de piel, pero talento, sapiencia, capacidad financiera, visualización económica, ver el problema, nada. Empezando, no son billonarios. Un banco como para el momento en que fue designada la Reserva Federal, por allá a principios del siglo pasado, antes de el hundimiento del Titanic, posterior al hundimiento del Titanic, los que conformaban la Reserva Federal eran un poco ricos, que eran los que sabían cómo se movía la economía, pero al día de hoy lo que tiene son unos empleaduchos de cuarta categoría, y entonces el banco más importante del planeta lo dirigen son unos piratas que no entienden la realidad de la tasa de empleo, la inflación, y mantienen el dinero caro cuando hay cerca de 20 trillones de dólares para ser invertido en los Estados Unidos en los próximos años, pero con el dinero caro no termina de regresar el dinero.
Entonces ese son el tipo de locuras que uno observa, y en Venezuela tenemos que ver ese modelo de error y fracaso para no copiar la misma imbecilidad. Porque parte de la realidad venezolana, una vez que cambie esto, es: vamos a mantener el Banco Central, le vamos a mantener esa ley del Banco Central, vamos a mantener de que quien está en Miraflores es un emperador y maneja la política monetaria como le da la perra gana, o vamos a colocar individuos que tengan independencia de criterio y que puedan echar los números. Vamos a mantener el bolívar como símbolo monetario, o vamos a abrir el mercado para libre convertibilidad de manera que cada quien pueda transar con lo que quiera, bien sea si es con florines de Aruba, si es con peso colombiano, si es con dólar guyanés, si es con dólar trinitario, si es con dólar americano, si es con euro, si es con real brasilero, si es con franco suizo. Bueno, eso no se sabe a menos de que se abra la economía y permitamos ver para dónde es que vamos. Pero insisto, para poder promover las inversiones que se requieren en Venezuela para generar empleos, para que haya inversión, para que haya aportes de impuestos, tienen que haber reglas claras. Y eso pasa por la política monetaria, la política fiscal y la política laboral. En materia laboral, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir manteniendo la farsa de que es que en el país es obligatorio entregar una Semana Santa. ¿Quién te dijo eso? Anda a cualquier país del primer mundo a ver si la gente le dan obligatorio la vacación en carnaval o obligatorio en Semana Santa. ¿Quién te dijo eso? Si usted es un católico devoto y quiere asistir a todas las procesiones que salen de la Basílica de Táriba, pues usted pide una semana de vacaciones y se va a ver las procesiones a la salida de la basílica y se pone el disfraz del Ku Klux Klan con una mortaja morada o amarilla de acuerdo a la cofradía que va a salir a pasear el santo cada noche. Pero eso no es que es obligatorio en el país. Uno de los grandes retos que requiere Venezuela es acabar con ese montón de feriados bancarios y feriados laborales. En Venezuela, por quítame estas pajas, no se trabaja, pero el empleador tiene que pagar el día completo. Y si trabaja, tiene que pagar lo doble. ¿Quién te dijo eso? Entonces, parte de los retos como sociedad y como cultura es que acá tenemos que acabar con ese relajo, porque no podemos echar adelante si no ponemos la gente a trabajar. Pero trabajar trabajando, no que trabaja pero cada día feriado te lo tienen que pagar. ¿Quién te dijo? Esos son los retos que nos tenemos que plantear como sociedad si queremos cambiar. Y por eso es que hay que redefinir el tema laboral. Lo otro que hay que redefinir es el cuento de las prestaciones. Porque hoy tenemos un asunto que se llaman las pensiones. Bueno, las pensiones hay que pagarlas porque ya hay individuos que trabajaron, que rindieron su vida, pero que su cuerpo no le da para más. Pero no podemos seguir premiando en un país que por 10 o 12 años de trabajo se inventan una argucia y entonces a pagar pensiones de por vida a individuos que están en la flor de su vida y tienen mucho que entregar. Esos son los retos que se nos plantean a los venezolanos y sobre lo cual hay que hablar claramente, porque no podemos buscar el cambio, no podemos aspirar que vengan a invertir en Venezuela cuando en una nación pueden haber más de 40 días feriados al año. ¿Y quién va a invertir en un país una bola de billete cuando tiene que agarrar y regalar 40 días? Porque sí. Ese tipo de cosas es las que tenemos que evaluar si queremos verdaderamente promover la inversión en Venezuela, porque además, si no planteamos esos cambios, ¿quién va a prestar real a Venezuela? Todo el mundo anda buscando a los multilaterales, pero, y los multilaterales no van a prestar real a un país de maulas y malapaga. Yo creo que primero tenemos que plantear
cuánto es el saneamiento que podemos hacer en nuestra economía, pero es que hay otro reto. Se le están pidiendo a los multilaterales cerca de 60 billones de dólares para el arranque del nuevo gobierno, pero resulta que estos sarnosos chavistas, si no se robaron más de $1 trillón, no se robaron nada. Y estamos hablando entre la élite política, la élite militar, la élite bancaria, la élite empresarial, la élite comercial y la élite de los carteles y de los bandidos y de las bandas criminales. Así que si la gran apuesta de conseguir inversión en Venezuela es el reto de recuperar el dinero robado, en este espacio conversando con el Gocho, de más estar agradecer que nos sigan en nuestras redes sociales, gocho.oficial. Recuerde suscribirse, darle a la campanita para que le aparezca cuando publicamos. Es importante su evaluación con un puño hacia arriba o hacia abajo. También agradecemos su crítica y su comentario, que se los leemos, pero si se le pega un superchat, bueno, ¿qué te puedo decir? Dios se lo pague y se lo multiplique en prosperidad y salud. Pero decíamos en el segmento anterior que más allá de buscar el dinero de los multilaterales, el reto del nuevo gobierno es recoger, cazar y que se devuelva al país el dinero que fue robado. Y eso pasa primero que nada por buscar y confiscar la propiedad de todos estos bandoleros, tanto a ellos como a sus testaferros, como a sus familiares, sus mocitas, su novia con el peluquero o el chofer que se lo ajusta, porque todos esos sujetos que esquilaron el país, que nos dejaron sin lana, pero que viven como unos príncipes de no hacer nada, pues hay que buscarlos y quitarles lo que es de la nación y después proceder a rematarlo en venta o pagárselo en deudas que tenga el país con terceras personas. Pero la única forma de sanear las cuentas de la República es pagar una cantidad de acreencias que están pendientes y que el Estado las debe. Y una primera porción es las propiedades confiscadas, la segunda es la entrega o la venta de acciones de las corporaciones, la tercera es privatizar un montón de corporaciones y la cuarta es exigir a ese montón de naciones donde está colocado el dinero de estos bandidos que tienen que repatriar los fondos que salieron de Venezuela. Y eso tiene que ser negociado, pero tiene que ser negociado por unos linces que sepan, que tengan idea. Y yo solo le rezo que ojalá haya en el equipo de la señora Machado haya personas con mayores espuelas que las de algunos que pretenden salir de voceros, porque con esa actitud no le van a sacar $1 partido por la mitad a Pierre o a John o a Jack, que son los banqueros ingleses, suizos, de Luxemburgo o neoyorquinos que guardan la plata de los bandidos. A esos tipos hay que negociarles, pero tiene que llegar usted teniendo idea cómo es que se negocia, cómo usted le da golpe a la mesa, cómo podemos apretar, cómo se puede exigir, porque insisto, es más el dinero que podemos recuperar por lo que ya se robaron entes desde Venezuela al exterior que lo que vamos a poder conseguir de préstamo de los multilaterales. Es más importante volver a enjuiciar a toda esta sarta de bandidos que ya fueron a cortes americanas y que están las declaraciones ante los tribunales, y con esas declaraciones que fueron bajo juramento en tribunales americanos por los delitos de Estados Unidos, que era lavado de dinero, pero es que ese delito en Venezuela es robo. Entonces una cosa es que los enjuiciaron en Estados Unidos, pero a tipos como el Tuerto Andrade hay que buscar con los mismos argumentos del juicio y enjuiciarlo en Venezuela por lo que se robó en Venezuela, porque esa rata entregó una porción, pero todavía le quedó muchísima plata.
y tiene que pagar. Pero así como está ese bicho, está la rata de Rodríguez Torres, y está la rata de la que fuera fiscal, la catira esta balurda, ladrona, sinvergüenza y violadora de derechos humanos. Pero es que también hay un montón de bichos que se fueron, por ejemplo, que hace todavía paseando la familia del Bolsa de los 8 soles, que tiene 15 millones de dólares en su cabeza y sus hijos viviendo la vida loca en Madrid, y no hay quien los recoja. Bueno, esa es la seriedad de lo que necesitamos, de lo que se va a instalar en Venezuela, porque hay que recoger la plata. Hay que recoger la plata de todos los testaferros de la familia del Bolsa del Chipote Chillón de los miércoles, y el gordito de los ojitos azules. Porque ese tipo tiene por lo menos 60 tentáculos de plata regada y repartida por todas partes, comprando propiedades en Turquía, en Francia, en los Estados Unidos, en Suiza. ¿A cuenta de qué? Estos lavaperros. Pero entonces resulta que en Venezuela vimos cómo la semana pasada dejaron morir de mengua a una señora que su único delito fue que no creía en el régimen, le dio un cáncer y la dejaron morir de seca, estas ratas. Entonces sí puede andar la familia del Bolsa del Chipote Chillón paseando por Europa y por Australia y por la India, pero en Venezuela la gente se muere de mengua porque no le dan servicio. Todos los policías que estaban cuidando a esa señora que se murió de mengua la deben contra la República, pero los comisarios, los jefes de la PTJ, los jefes de la cárcel, del Ministerio de Prisiones o los mismos viceministros de Justicia, todo ese poco de bichos que están en la cadena de mando hasta el sitio donde estaba esa señora que se murió de mengua, todos tienen que ir ante la justicia. Pero todos estos bichos tienen que ir no a pasear al retén del Junquito, que es un Hilton, no, todos esos bichos tienen que ir al mismo hueco de la tumba en Plaza Venezuela o en Boleíta o en el Helicoide, porque tienen que ver cuál fue el calvario que ellos pusieron a pasar a ciudadanos y ahora tienen que ir a verse en esa foto, porque la única forma de aprender es que no hay mejor cuña que la que sale del mismo palo. Y esos son los retos que se le presentan a la señora Machado a futuro. Porque, insisto, es interesante la promoción de la inversión en el país, pero más importante es recuperar el dinero robado, porque ahí está el dinero para arrancar una nueva república. Y no es regalando bolilla con la misión vivienda o la tarjeta minegra o ninguna de esas pajas. Es que para arrancar la república pasa porque se permita la inversión y la generación de empleos. Pero esto no se va a lograr si no logramos redefinir el tema fiscal. Porque cuando tú tienes un país donde a la gente tiene que pagar más del 53% de su ingreso al año para poder trabajar, porque lo demás se lo entrega ¿para qué? Para seguir financiando colectivos, para financiar los minancianos, para estar entregándole dinero y las bolsas de gorgojo a las gordas del CLAP o a todo ese poco de ratas que manejan el negocio de las bombonas de gas o el negocio de la venta de gasolina. ¿Para eso es que tú vas a pagar impuestos? No. Entonces hay que redefinir la república, hay que redefinir el papel del gobierno, hay que redefinir el papel del Estado, y eso pasa por reescribir el Estado de Derecho actual, porque no se puede construir gobierno, no se puede construir un país con las 350 leyes que nos trajeron los castristas cubanos, que son los invasores y que son los jefes de estas ratas y que funcionan en Venezuela como les da la perra gana sin coto. Eso tiene que ser cambiado. Y en este último segmento continuamos tratando de deshojar esa margarita de la tragedia venezolana, y observamos que en los últimos días aparecen unos escándalos de lo más impresionantes, sobre todo en una organización que pareciera que es de servicio al mundo entero, como es la Cruz Roja, pero que notamos que no es más que un antro de vicios, de guiso, de trampas y de robo.
porque entretener a un sujeto como este bichito Villarruel, que manejó la Cruz Roja como le dio la perra gana durante 40 años, hizo todos los negocios habidos por haber, pero sobre todo, junto con un señor Castro, se guisaron la plata de los aportes de las ayudas humanitarias durante el COVID para hacer lo que le diera la perra gana, y en ese convito estaba metida la mamá del bachiller. Sí, el comunista Pizarro. Pero todos esos bandidos al día de hoy tienen una zampablera, porque lo que se ha demostrado es que la Cruz Roja no es más que un antro de vicios y de guisos, porque los que atienden los hospitales de la Cruz Roja en el país le echan pichón. Porque yo he ido a la Cruz Roja acá en Pueblo Nuevo y lo atienden a uno de la mejor manera, pero no lleva el manejo lo suficientemente claro, porque estos tipos lo que están es entregados de nalgas al gobierno. Primero se rasparon a Villarruel para poner al gusano, y después de gusano pusieron a otra perra, pero al día de hoy sigue siendo es un relajo. Pero es que además de eso, si no le ponemos coto a estas organizaciones que a través del cuento de la ayuda internacional lo que hacen es financiar todo este grupo de ratas de Soros y su pandilla de LGBTQ, de los bichos del cabello multicolor y de los 7 zarcillos y de los géneros diversos, entonces ¿qué vamos a entregar en Venezuela? ¿La prioridad es tener empleos, o pasar la ley del aborto, o pasar la ley del matrimonio homosexual? Esos son los retos que se le presentan a Venezuela, y se le presentan a la señora Machado. Tiene que ver bien a dónde va a apuntar, pero sobre todo porque en Venezuela hoy es infame ver que tenemos 3 millones de personas nariciados con el carnet de la patria, que o son empleados públicos o viven de la dádiva del gobierno, y eso es una carga que no se lo aguanta nadie. Pero para que estas personas tengan que pasar a ser útiles, tiene que poder existir una legislación para promover la generación de empleo, que hayan emprendedores, porque los empresarios que hay hoy están todos viendo a ver cuál es la golilla que les suelta. Pero si verdaderamente queremos voltear el país, hay que buscar inversiones de afuera, porque ahí está la China reventada. Tienen 80 millones de empleados públicos y van camino del precipicio, porque esa es una economía que vive básicamente de el endeudamiento, la devaluación de la moneda y la exportación, pero con los impuestos que tienen, esos chinos terminarán muriéndose de hambre. Y si nosotros no cambiamos el modelo, vamos por el mismo camino. Eso es lo que nos tenemos que plantear como realidad al futuro que se nos viene. Porque, insisto, tenemos un potencial a futuro enorme, pero está en la responsabilidad de quienes quieran dirigir el país de entender que hay que primero plantear la seguridad del simple traslado por el país, y eso pasa por plantearse una eliminación sustancial de las alcabalas en Venezuela, porque se probó que si en Venezuela se desplazan por su territorio más de 300 toneladas de nevazúcar que se exportan desde Venezuela todos los años, entonces ¿para qué sirven las alcabalas? Porque 300 toneladas son algo así como 300.000 kilos. Y 300.000 kilos son 300.000 panelas o pescados cuadrados. Eso es un volumen, pero brutal. ¿Y pasaron por dónde? Por las 400.000 alcabalas que hay en Venezuela. Entonces, si no se recogió ni un solo kilo de nevazúcar, ¿cuál es la razón de tenerla? La otra, ¿cuál es la otra razón de las alcabalas? Controlar el movimiento de ganado. Pero es que resulta que en Venezuela el ganado legal que lleva la guía y te descosen en cada alcabala a matraquearte, en Venezuela no se mueve una res legal si no hay un fastidio, porque las ilegales no requieren guía, no requieren nada, porque cada quien va aceitando puesto de alcabala por puesto de alcabala hasta llegar al matadero. Entonces, ¿de qué sirve? ¿De control del rebaño? Tampoco. ¿Y de qué sirve?
de control del movimiento de la carga de papas. ¿Qué diferencia hay si un camión 350 lleva 50 sacos de papa o 48? Entonces, ¿para qué? ¿Para qué hacer perder tiempo a los transportistas y a los productores agropecuarios para sacarle la piedra? Para eso vamos a tener alcabalas. Esos son los retos de la realidad de la calle que ven los ciudadanos de a pie. Pero hay otra mejor, es que otro de los grandes retos de la nueva Venezuela es acabar con los policías acostados. Porque los policías acostados o reductores de velocidad destrozan puntas de eje, rolineras y rodamientos y frenos para tirar para el techo. Entonces, ¿de qué sirve? Tenemos un parque automotor destruido, pero además nosotros mismos colaboramos en la destrucción del parque. Pero es que además, entonces está cerrada la importación de repuestos o lo único que llega es pura piratería china o de la India. Entonces, esas son las cosas que tenemos que ver si queremos cambiar, porque no es posible que con las autopistas que hay hoy en día, que todavía, a pesar de los huecos, se rueda más rápido. Hace 26, 28 años, usted podía viajar de San Cristóbal a Caracas solamente parándose a echarla de litro y surtir gasolina en 8 horas y no habían autopistas, eran las puras carreteras nacionales. Hoy en día hay ese montón de autopistas y el viaje pasó a hacerse en 13 horas si logras hacerlo con suerte en un día, entre alcabalas y policías acostados y la cola para echar gasolina. Bueno, es que, ¿de qué sirve invertir en vialidad si la vas a llenar de estorbos? Esos son los retos de la nueva república y eso pasa por educar a el personal que trabajará en los ministerios de transporte, en las gobernaciones, en las alcaldías y en las policías que queden, porque toda esa perversión tiene que ser eliminada para poder ser un país de primer mundo. Porque no se es de país de primer mundo porque hable francés o inglés. Se es de país de primer mundo si logras tener libertad, que es lo que estamos buscando. Muchas gracias por su atención y seguimos en la novela venezolana en los próximos días. Pero sobre todo es importante que hay que leer, insisto, del buen salvaje al buen revolucionario de Carlos Rangel de 1979, porque nos han dominado más por ignorantes que por lo que conocemos y sabemos. Y para eso hay que leer. Chao, chao. Trompa al que quiera, trompa a todo el mundo, trompa a todo el mundo, trompa al que quiera.